Columnas de humo negro se elevan desde un túnel austriaco mientras un camión choca contra una fila de autos. Momentos después, más de 10 toneladas de carga inflamable explotan, provocando una tormenta de fuego que consume decenas de autos atrapados. Todo el túnel ha estallado en llamas. Mientras el humo tóxico inunda el aire, los bomberos inician una misión de rescate desesperada para alcanzar a los automovilistas que huyen a pie. En medio del caos solo queda una pregunta. ¿Cómo pudo un simple accidente convertirse en un infierno imparable? Lo que sigue es uno de los desastres de túneles más infames de Europa. Al amanecer del 29 de mayo de 1999, la familia Strel, compuesta por 4 personas, partió hacia lo que se suponía sería unas vacaciones de verano en Italia. Ellos estaban entre cientos de automovilistas que ingresaban al túnel de Tauern en uno de los fines de semana más ocupados del año. La autopista conecta Austria con el norte y el sur de Europa, formando una ruta vital bajo los Alpes tanto para turistas como para viajeros y tráfico de carga. Dado que regiones enteras dependían de este cruce, se esperaba que soportara un tráfico pesado. Sin embargo, el túnel se inauguró con capacidad limitada, ya que los vehículos de ambas direcciones eran canalizados por un solo tubo. Durante las décadas siguientes, Tauern se volvió cada vez más congestionado, y para finales de los años 90, los servicios de emergencia estaban preocupados por su seguridad durante los periodos de mayor afluencia. Un tramo de tráfico en ambos sentidos siempre es peligroso. Un solo error de un conductor y el desastre es total. Esa mañana, la familia Strel se encuentra atrapada en una fila aún más larga de lo habitual. Su auto avanza varios cientos de metros dentro del túnel cuando el tráfico se detiene repentinamente en un semáforo temporal de construcción. Entramos despacio porque había un convoy en el lado izquierdo. Luego llegamos al semáforo y tuvimos que movernos hacia la derecha. Segundos después, Hermann Strel ve un camión de 40 toneladas acelerando en su espejo retrovisor. Se estrella contra la fila de autos detenidos a alta velocidad, arrastrando varios vehículos más de 25 metros por la carretera. Solo dejan de moverse cuando chocan contra la pared del túnel y un camión que se detuvo justo al lado del auto de Strel. Él observa cómo 2 de estos vehículos son aplastados bajo el remolque del camión con pasajeros adentro. El impacto daña sus tanques de combustible y derrama gasolina por toda la carretera. Momentos después se enciende. Mientras Strel revisa a su familia, las llamas comienzan a extenderse entre los vehículos destrozados, y el fuego consume rápidamente un camión que transportaba miles de latas de pintura en aerosol inflamables. El calor se intensifica rápidamente. Una por una, las latas comienzan a detonar dentro del remolque, provocando explosiones que recorren el túnel. Algunos automovilistas creen que el túnel mismo se está derrumbando. En realidad, cada explosión extiende las llamas aún más entre el tráfico congestionado, desencadenando una reacción en cadena que transforma el túnel en un infierno incontrolable. Nubes de humo negro y denso llenan rápidamente el túnel, elevándose hacia el techo, donde bloquean las luces superiores. Con la visibilidad colapsando, el pánico se extiende entre el tráfico atrapado. Había gritos en el túnel y llamas brillantes por todas partes. Luego, de repente, todo quedó completamente en silencio. El humo simplemente nos cubrió. Algunos automovilistas intentan retroceder desde el lugar del accidente, mientras que otros abandonan sus vehículos por completo. Pero en casi total oscuridad, muchos sobrevivientes no tienen idea de qué dirección lleva al exterior, mucho menos dónde están las salidas de emergencia más cercanas. La familia Strel huye hacia el norte, alejándose del incendio, guiándose por las paredes del túnel hacia la salida. Mientras lo hacen, los sensores automáticos de incendio del túnel activan una alarma que alerta a los equipos de emergencia apostados cerca. Pero a varios kilómetros de distancia, en la entrada sur, el tráfico sigue entrando al túnel, completamente ajeno al caos que se desarrolla más adelante. Peor aún, los semáforos temporales siguen en verde y continúan dirigiendo vehículos hacia el embotellamiento que se está formando alrededor del lugar del accidente. Uno de ellos es el conductor de camión Franz Grunkrantz, quien entra al túnel como parte de un convoy de camiones y solo se da cuenta de que algo anda mal después de escuchar advertencias entre interferencias por la radio. No había ninguna señal de que algo estuviera mal. Entonces notamos a alguien corriendo y de repente vi humo negro moviéndose por el techo del túnel y luego Tony ya dijo por la radio: «Franz, detente».
Creo que algo anda mal adelante. En el momento en que vi el humo negro, supe que regresar eran 4 o 5 kilómetros. No puedes correr más rápido que el humo. Al darse cuenta de que escapar era imposible, Grunkrantz y otros 2 conductores abandonaron sus camiones y se metieron en un refugio de emergencia cercano. Aproximadamente 1 minuto después vino la explosión. Al principio pensamos que el túnel se estaba derrumbando, pero cuando empezó a hacer mucho calor, nos dimos cuenta de que había un incendio grande. Entonces hicimos la llamada de emergencia. Su llamada es recibida por el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Sutter House, cuyos equipos inmediatamente se dirigen hacia la entrada sur. Durante el trayecto, recibimos información de que 3 personas estaban atrapadas en un refugio de emergencia. Nuestro primer objetivo era simplemente rescatarlas. Para cuando llegan, las condiciones dentro han empeorado dramáticamente, con humo denso que ya se extiende por kilómetros a través del túnel. Equipados solo con un vehículo ligero contra incendios y equipos de respiración autónoma estándar, los bomberos aún así avanzan a través de la oscuridad en busca del refugio de emergencia. Mientras tanto, Herman Strel todavía está a cientos de metros de la seguridad. En la confusión, Herman Strel pierde de vista a su esposa e hijos, justo cuando las temperaturas cerca de la zona del accidente se elevan a 1200 grados Celsius, incinerando todo lo que está cerca. Me fui guiando por la pared del túnel, seguía chocando con las puertas de los autos. Era solo humo, humo, humo y mi respiración empeoraba cada vez más. Pensé, no puedo hacer esto, no puedo hacer esto. Pensando que su familia quizá ya esté muerta, Strel avanza a tientas hacia la entrada norte, ahogándose con los gases tóxicos mientras lucha por respirar. Momentos después sale del túnel junto con una multitud creciente de sobrevivientes conmocionados, esperando que su esposa e hijos estén entre ellos. Pero el rescate está lejos de terminar. Decenas de automovilistas siguen atrapados más adentro del túnel, incluyendo algunos que permanecieron dentro de sus vehículos, creyendo que ahí tendrían la protección más segura contra el incendio que crecía. Para los equipos que intentaban llegar hasta ellos, las condiciones se volvían insuperables. Durante los siguientes 40 minutos, llegan más equipos a ambas entradas del túnel, mientras los bomberos luchan por llegar al origen del infierno. El jefe de bomberos ordena rápidamente que se instalen grandes unidades de ventilación en la entrada sur para ayudar a despejar el humo. Esta acción permite un acceso más profundo al túnel. Sin embargo, una vez dentro, descubren que secciones del techo se están derrumbando, incapaces de soportar el calor intenso y las ondas sonoras repetidas de las latas de pintura que explotan. Temiendo que todo el túnel pueda implosionar, los rescatistas se ven obligados a retirarse. Para los 3 conductores atrapados dentro del refugio de emergencia, es una señal de que deben prepararse para el final. Afortunadamente, los voluntarios de Sutter House intentan un segundo rescate desde la entrada sur. Llevando capuchas protectoras de escape, regresaron al túnel y comenzaron a revisar uno por uno los refugios de emergencia en busca de sobrevivientes atrapados. Finalmente llegan al refugio de emergencia 47. Adentro, Grunkrantz y los otros 2 conductores siguen con vida. Nos dijeron que los bomberos tuvieron que regresar porque el calor era demasiado intenso. Fue entonces cuando los 3 aceptamos que, se acabó para nosotros. Creo que quizá 10 o 15 minutos más y ninguno de nosotros habría sobrevivido. A pesar del rescate, los bomberos aún no pueden acercarse al centro del infierno. Grandes secciones del túnel ahora están bloqueadas por vehículos en llamas, incluyendo decenas que continuaron entrando al túnel después de que comenzó el incendio. En las horas siguientes, los bomberos extinguieron lentamente los vehículos en llamas mientras intentaban llegar al origen del incendio desde la entrada sur. Coordinar las operaciones en el portal sur ya era lo suficientemente desafiante cuando los equipos exhaustos informaron que necesitaban una nueva estrategia. Cuando los primeros en responder salieron de nuevo, dijeron que ardía como el infierno adentro. Era un calor de fuego que no podía soportar ni siquiera desde lejos. Para media mañana, los comandantes se dieron cuenta de que las cuadrillas ya no podían avanzar de manera segura desde la entrada sur. En respuesta, invirtieron el sistema de ventilación del túnel y comenzaron a atacar el incendio desde el lado norte. Mientras las cuadrillas avanzaban más profundo, las paredes seguían irradiando calor a su alrededor. Vehículos calcinados bordeaban la carretera y discos de metal deformados repiqueteaban bajo sus botas.
Solo después se dieron cuenta de que eran los aros de aluminio derretidos de los autos destruidos. Más adelante estaba el camión destrozado que transportaba las latas de aerosol. Cuando llegaron a él, finalmente comprendieron la magnitud del desastre. Explotaron una tras otra. No solo las llantas, los botes de aerosol detonaron continuamente. Eso solo lo vimos después. Cuando ese tipo de carga se incendia, todo vuela en pedazos. En un túnel es aún peor porque la presión no tiene a dónde escapar. Afuera del túnel, mientras tanto, el personal de emergencia atendía a los sobrevivientes que sufrían quemaduras e inhalación severa de humo, mientras las familias buscaban desesperadamente a sus familiares desaparecidos. Para Hermann Strehl, una voz familiar de repente se abrió paso entre el bullicio. Su esposa y sus 2 hijos habían escapado del túnel, muy alterados pero vivos. Pero no todos tuvieron la misma suerte. Un periodista en la escena recordó más tarde a un conductor que se separó de su hermano durante la huida. Un conductor y su hermano habían conducido un convoy de camiones desde Creta. Cuando comenzó el incendio, ambos abandonaron el camión y corrieron. Pero entonces el hermano de repente se dio cuenta de que había olvidado unos papeles. Regresó para recogerlos. Nunca se le volvió a ver. Los bomberos continuaron combatiendo el incendio hasta las primeras horas del 30 de mayo, casi 20 horas después de la colisión inicial. En los días siguientes descubrieron varios restos humanos mientras retiraban los escombros y vigilaban los rebrotes del fuego. Muchas de las víctimas estaban tan gravemente quemadas que solo pudieron ser identificadas mediante análisis de ADN. El inquietante saldo humano generó preguntas urgentes sobre cómo un accidente de tráfico rutinario se salió de control de manera tan catastrófica. Gran parte de la investigación se centró en el túnel mismo. Taurín había sido diseñado originalmente como un cruce de 2 túneles, separando el tráfico hacia el norte y hacia el sur en tubos diferentes. Pero a pesar de la creciente congestión, el segundo túnel fue retrasado repetidamente y, al final, nunca se construyó. Sin embargo, solo 2 meses antes del desastre de Taurín, 39 personas murieron en un incidente similar cuando un camión se incendió dentro del túnel de Mont Blanc, en la frontera entre Francia e Italia. Al igual que en Taurín, los automovilistas quedaron atrapados detrás del vehículo en llamas, lo que permitió que el fuego se propagara más rápido de lo que los equipos de emergencia podían responder. La tragedia puso en evidencia los peligros de los túneles de un solo tubo, especialmente durante los trabajos de construcción, y dejó a las autoridades europeas cuestionándose si desastres similares podrían ocurrir en otros lugares. Las autoridades concluyeron más tarde que la colisión se debió a que el conductor del camión se quedó dormido al volante. Pero para sobrevivientes como la familia Strehl, la pregunta más importante era por qué se habían colocado semáforos temporales dentro de un túnel tan congestionado en primer lugar. Durante unos 10 años dejamos de pasar por túneles. Todos pudimos haber muerto, toda la familia. Cuando el caso llegó a juicio, el conductor del camión recibió una sentencia de 2 años de prisión por conducción negligente, mientras que las autoridades avanzaron de inmediato con los planes para un segundo túnel en Tauern. La versión mejorada incluía nuevos sistemas de ventilación, rutas de escape para peatones, refugios de emergencia y mejor acceso para los bomberos, medidas que según los críticos podrían haber evitado que el incendio se volviera incontrolable. En total, 50 personas resultaron heridas, mientras que 12 perdieron la vida trágicamente. Más de 40 vehículos fueron destruidos en el infierno, lo que dejó un trauma psicológico duradero entre muchos sobrevivientes y rescatistas que lo presenciaron de primera mano. Si encontraste interesante este video, por favor considera suscribirte para ver más de nuestros videos.